Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia en nuestro espacio académico Los Jueves de la Biodiversidad. En esta ocasión hemos invitado al profesor José Carmelo Murillo. El profesor José Carmelo hace parte de la planta docente del Instituto de Ciencias Naturales, es biólogo de la Universidad Nacional y también realizó su maestría acá en nuestro programa de maestría en Ciencias y Biología. Posteriormente, después de algunos años, estuvo en Chile, en la Universidad de Concepción, donde obtuvo su título de doctor también en biología. Su campo de acción pues, ha estado relacionado con la botánica, particularmente en el tema de los helechos, y también en otros grupos de plantas superiores, como es el tema que el profesor nos va a presentar en el día de hoy. Entonces, José, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Bienvenidos todos ustedes. Y pueden empezar. Buenas tardes, gracias profesor por la presentación y por la invitación a esta conferencia. Como ya el profesor les habló, voy a presentarles un trabajo, básicamente mi trabajo de tesis de doctorado, con respecto a la filogenia y biotografía del género Myrceuchenia. El género Myrceuchenia pertenece a la familia Myrtaceae y se caracteriza por presentar plantas que son árboles y arbustos, árboles generalmente bajos, no superiores de 10-12 metros de altura. Flores caracterizadas por estar en inflorescencias que a veces son dicáceos y a veces son flores solitarias, como en este caso, o los dicáceos que están presentes en esta otra Myrceuchenia mixuca. Flores caracterizadas por ser tetrámeras, con ovarios, por supuesto, como todas las Myrtáceas, ovarios ínteros, ovarios que tienen entre 2 a 4 lóculos y generalmente con numerosos óvulos. Una de las características importantes que ayuda a separar a este género es la presencia de estas bracteolas que están presentes durante y hasta después de la antesis. Muchos de los otros géneros caen estas bracteolas o estas brácteas antes de llegar a la antesis. Los frutos son frutos carnosos, son unas drupas generalmente con pocas semillas. Frutos que pueden ser verdosos, pueden ser rojizos como estos, y a veces de un color vino tinto, y generalmente son consumidos por aves. El embrión es muy característico de este género, se caracteriza por presentar un hipoprótino bastante largo, enrollado sobre los cotiledones que son duplicados, es decir, cotiledones enrollados sobre sí mismos. Myrceuchenia está distribuida principalmente en el sur de Sudamérica con una distribución disyunta. La mayor cantidad de especies está presente en el sureste de Brasil, en esta posición, más o menos unas 25 especies. Otras 12 especies están distribuidas principalmente en el centro-sur de Chile. Algunas de ellas pueden pasar a Argentina y 2 especies están presentes en las islas de Juan Fernández. Alrededor de más o menos unas 40 especies pertenecen a este género. Las relaciones filogenéticas dentro del género fueron estudiadas por Landrum y basadas principalmente en caracteres morfológicos. En su estudio, Landrum propuso que Myrceuchenia se podía separar en 5 grupos. Cada uno de estos grupos integrado tanto por especies del sureste de Brasil como por especies de Chile. Es decir, según esta hipótesis, las dos distribuciones disyuntas de este género no serían linajes separados, sino que tendrían una historia evolutiva común. Sin embargo, la mayor cantidad de especies que está presente en este sureste de Brasil está presente en este gran clado, y algunas de ellas solamente del occidente. Los otros clados están formados principalmente por especies distribuidas en Chile y Juan Fernández. Las 2 especies de Juan Fernández, Landrum las consideró que eran especies ancestrales y relacionadas, por ejemplo aquí, Myrceuchenia fernández
Luisiana, distribuida en la isla de Robinson Crusoe, relacionada principalmente con las especies del sureste de Brasil, especialmente con campestres y sus peces. Mientras que Churcey, la otra especie de Juan Fernández, de la otra isla, de Alejandro Selkirk, está relacionada principalmente con las especies de Chile. Sin embargo, estudios posteriores, principalmente isoenzimas, han revelado que sí, que estas dos especies de Juan Fernández pertenecen a linajes separados, pero sin embargo, Mircea Eugenia fernandesiana no se relacionaría con las especies de Brasil, sino más relacionado con las especies de Chile. Una de las hipótesis planteadas por Landrum para tratar de explicar la distribución disyunta de este género está relacionada con los eventos geológicos que sucedieron a partir del Paleoceno, en donde se propone que entre la costa pacífica y la costa atlántica había un continuo de un bosque de tipo mixto, caracterizado por tener elementos tanto tropicales como subtropicales, y que a lo largo de este bosque estaban presentes las especies de Mircea Eugenia, y que posteriormente, por transgresiones marinas, dadas principalmente entre el Oligoceno y el Mioceno, se separaron estos dos grupos, permitiendo entonces establecer la distribución actual de este género. Y no solamente de este género, sino de varios de los otros géneros presentes en el sur de Sudamérica. La familia Myrtaceae se compone de dos subfamilias, 17 tribus, alrededor de 150 géneros y 3.000 especies. En América están presentes solamente dos tribus, la tribu Myrtae y la tribu Metrosidereae, solamente formada, esta última, por tepuarias tubulares. Un taxón que se caracteriza por presentar frutos secos de tipo cápsula, mientras que todos los otros miembros de la familia que pertenecen a la tribu Myrtae están caracterizados por tener un fruto de tipo carnoso de tipo baya. Dentro de los 49 géneros pertenecientes a esta tribu Myrtae, alrededor de 30 a 35 géneros y alrededor de 1.200 especies están presentes en América. La tribu Myrtae ha sido ampliamente aceptada y dividida en 3 subtribus, caracterizadas principalmente por las características morfológicas presentes en el embrión. Una de ellas, la subtribu Myrtile, se caracteriza por presentar un hipocótilo bastante largo, el cual tiene una forma de U, de C, a veces enrollado, y unos cotiledones bastante pequeños en este ápice. Este tipo de embrión se conoce como el embrión myrtoide, mientras que en la subtribu Genine se caracteriza por tener un embrión con un hipocótilo bastante corto y con unos cotiledones bastante grandes, carnosos, que a veces pueden estar o no fusionados. Y en la subtribu Myrsini se presenta el embrión mircioide, en donde está ubicada Mircea Eugenia, caracterizados, como ya habíamos mencionado anteriormente, por un hipocótilo bastante largo, rodeando a los cotiledones que son contorduplicados. Basados en estos 3 tipos de embrión, se han dividido las subtribus de Myrtae. Sin embargo, en el género Luma, hay un tipo de embrión que no se ha podido incluir en ninguno de estos 3 tipos, y que se caracteriza por tener un hipocótilo relativamente del mismo tamaño que los cotiledones que son plano-convexos y carnosos, y que ha sido de difícil ubicación por la presencia de estas características en este embrión. A pesar de que había sido ampliamente aceptada la división de estas 3 subtribus, Malbot consideró que no debería basarse la división de Myrtae únicamente con características del embrión, sino que deberían ser incluidas otras características, y por lo tanto, él incluyó características de la inflorescencia de la flor y otros caracteres del fruto. Por lo tanto, él propuso dividir la tribu en 6 grupos. 6 grupos en donde en el primero de ellos ubicó todos los miembros pertenecientes a la subtribu Myrsini, y en los restantes grupos a las otras 2 tribus. Sin embargo, hay un grupo de 8 géneros que corresponden a estos, entre ellos Luma, Mircea Eugenia y Notomircea. Notomircea era considerado un sinónimo dentro de Mircea Eugenia, que
presentaba una serie de características que no permitían incluirlos en ninguno de los otros grupos propuestos. Por lo tanto, Monod consideró que cada uno de estos géneros, al igual que cada una de esas otras líneas evolutivas, había derivado de los ancestros que dieron origen a la familia. Mirzukenia ha sido considerado, ha sido incluido dentro de la tribu Mircine, básicamente por el tipo de embrión. Sin embargo, basado en los otros caracteres, como las flores, las inflorescencias, lóculos y óvulos, tiene características muy disímiles con respecto a la subtribu Mircine y que estarían más relacionados a las subtribus Eugenine y Mirtine. Y es así que inicialmente, cuando fueron descritas las primeras especies o muchas de las especies de Mirzukenia, fueron incluidas en géneros principalmente de Eugenine, y principalmente dentro de Eugenia y dentro de Mircea. Por lo tanto, cuando se separaron esas especies de esos géneros, se creó un nuevo género que sería Mirceeugenia, basado en que se parece mucho a esos otros. Adicionalmente a las características vistas anteriormente, Mirzukenia presenta lóbulos de cáliz libre, cotiledones libres, una testa membranosa, vasos del xilema con perforaciones escalariformes y presencia de traqueides. Todas estas características, por lo menos, están presentes en algunos de los géneros de cada una de las subtribus. Así pues, en Eugenia, Mirciantes presenta todas estas características en Mircine y Blepharocalis, y en Mircine, por supuesto, Mirzukenia. Y el género anómalo, Luma, con este otro tipo de embrión que no es posible definir en qué posición está dentro de la tribu, también presenta todos estos caracteres. Por lo tanto, Landrum propone que cada uno de esos géneros que presenta esos caracteres deberían ser caracteres plesiomórficos y por tanto, cada uno de esos géneros estaría relacionado más con los ancestros de cada una de las subtribus. Es así como, dentro de la Mircine, el género, uno de los géneros ancestrales, o mejor, relacionado con los ancestros que dieron origen a esta subtribu, sería Mirceeugenia, mientras que en Mircine lo sería Blepharocalis y en Eugenine lo sería Mirciantes. Aquel, mientras Luma, como tiene caracteres intermedios del embrión entre Mircine y Eugenia, estaría más relacionado entonces con aquellos ancestros que dieron origen a la tribu misma. Esto es con base entonces a caracteres morfológicos. Posteriormente, ya y más recientemente, en el 2007, Lucas y colaboradores hicieron un análisis molecular basado tanto en marcadores nucleares como en marcadores del cloroplasto y propusieron que la tribu Mirte es una tribu o es un grupo monofilético, pero no se pudieron reconocer las subtribus previamente establecidas, que por lo tanto todos los caracteres que habían sido propuestos para separar cada una de las subtribus con base en el embrión habían sido derivados independientemente varias veces. Dentro de la tribu, entonces se propone que la mayor parte de los taxones evaluados corresponderían a las Mirte americanas, mientras que algunos de ellos serían del grupo austral asiático, es decir, distribuidos en estas regiones. Y el grupo hermano a todos los géneros restantes de Mirte, que sería en esta posición, Myrtus communis, un género que crece principalmente en Europa, en el Mediterráneo de Europa. Lucas propuso entonces que la tribu debería ser separada en 7 grupos, en 7 subgrupos. Uno de ellos, el grupo Mirzukenia, en donde se están agrupando a Mirzukenia, Luma y Blepharocalis Kushanska. Lucas propone que todos esos caracteres que habían sido considerados por Landrum como plesiomórficos deberían ser ahora sinapomórficos de este grupo Mirceeugenia. Sin embargo, también encontró que el Blepharocalis no sería monofilético, es más, sería bifilético, en el sentido de que ha surgido independientemente. Y Blepharocalis salicifolia estaría
como un taxón hermano al resto de las mirte americanas. Luma, Blepharicalis y Myrcea, como ya se había mencionado, comparten muchos de los caracteres tanto de las flores, tipos de inflorescencias, y algo muy importante es a nivel anatómico, en donde los vasos presentan perforaciones escalariformes. Son muy pocos los géneros en Myrtaceae que presentan este carácter. Y además, en el ovario, de 2 a 4 lóculos y óvulos numerosos. Todos esos caracteres, entonces, fueron propuestos por Lucas como sinapomórficos de este grupo que ella estableció como el grupo Myrcea. Sin embargo, solamente este grupo es evidente cuando se combinan los datos, tanto nucleares como del cloroplasto. Si se hacen los datos por separado, no aparece este grupo, y el soporte del grupo mismo es muy bajo. Entonces, quedan preguntas sobre, ¿en verdad existe el grupo Myrcea? Luma es un género de 2 especies de Chile y límites con Argentina. Ya habíamos mencionado la distribución disyunta de Myrcea, y Blepharicalis está formado solamente por 3 especies: Blepharicalis kushansky, especie endémico del centro de Chile; Blepharicalis salicifolia con una mayor distribución desde el sureste de Brasil hasta Ecuador; y Blepharicalis de Jersey del norte, entre la Amazonía, Venezuela y algunas islas del Mar Caribe. Basados entonces en estos hechos, vienen una serie de preguntas como: ¿Myrcea será un grupo monofilético? ¿Cuáles son las relaciones filogenéticas entre las especies de Myrcea? ¿Y será que las especies de Chile forman un linaje independiente de aquellas especies que están presentes en Brasil? ¿O, por el contrario, comparten una historia evolutiva común? ¿Cuáles serían las relaciones entre las especies endémicas de Juan Fernández con las especies continentales? También, si el grupo propuesto por Lucas, como el grupo Myrcea, tiene bajo soporte y solamente aparece en unos análisis, ¿será que este grupo es verdaderamente monofilético? Y finalmente, ¿cuáles serían las relaciones entre los eventos cladogénicos y los procesos geológicos que se presentaron en el terciario en Sudamérica? Primero, entonces, tratemos de averiguar qué pasa con estas primeras preguntas con respecto a Myrcea misma. Para lo cual, entonces, se seleccionaron una serie de marcadores del cloroplasto. Fueron 4 regiones de ellas, entre genes, intrones y espaciadores intergénicos. De estas regiones, se seleccionaron las 4 que tenían mayor variabilidad, que podían tener mayor información filogenética. Todas estas secuencias se secuenciaron para 50 taxones. Finalmente, entonces, tendríamos 4 secuencias del cloroplasto, las 2 secuencias nucleares. Vemos entonces que las secuencias del cloroplasto presentan una mayor longitud frente a las secuencias del núcleo, en donde tienen menos de 600 pares de bases. La secuencia con mayor cantidad de pares de bases corresponde a este intrón, el termo 5-RPS16, que presenta 1483 pares de bases. Como es una región bastante larga y la calidad y cantidad de DNA que extrajimos de las muestras no era tan bueno, se necesitó entonces diseñar nuevos partidores internos para poder tener la secuencia completa. Los marcadores del cloroplasto, como muchos otros marcadores de esta región, tienen un alto contenido en adeninas y timinas, mientras que los marcadores del núcleo, el mayor contenido de bases corresponden a las guaninas y citosinas. Y esto básicamente dado, ¿por qué? Porque los marcadores del núcleo presentan una estructura secundaria y estos pares de bases son más estables termodinámicamente para mantener la estructura secundaria. En cuanto a la diversidad de nucleótidos, a pesar de que tengan una longitud relativamente más corta que todos los otros del cloroplasto, tienen
tienen una mayor diversidad de nucleótidos, estos del núcleo comparado con los del cloroplasto, en el cual este intrón, el TERV5, es el que presenta mayor diversidad en cuanto a los del cloroplasto. En cuanto a las variaciones del contenido de los indel, vemos entonces que la mayor cantidad de indel están presentes en esta región del intrón TERV5 y en el RPL32. Grandes fragmentos de indel se vieron presentes en estas dos regiones, mientras que en todos los otros marcadores la longitud de los indel era menor número de bases, siendo esta región del TERCAP y el MATCAP la región que presentaba el menor número de longitud de indels en esta región. En cuanto al análisis filogenético, se hicieron una serie de combinaciones, se hicieron análisis separados para cada uno de los marcadores y en combinación. Primero en combinación de todos estos cloroplastidiales, posteriormente en combinación con el núcleo, combinación con los GAPs. Finalmente, se hicieron una serie de combinaciones de 13 para hacer los análisis tanto de parsimonia como de inferencia bayesiana. En general, los marcadores utilizados no presentaban una alta variabilidad, pues el número de caracteres informativos, por lo menos aquí en los del cloroplasto, presentaban una variación o el número de caracteres, el porcentaje de esos caracteres informativos iba más o menos entre 3 y el 4.5 y un poco mayor entre 10 y 11% de caracteres informativos presentes en el núcleo. El número de pares de bases de la región del cloroplasto eran de 4.628, más las del núcleo formaban en total 5.582 pares de bases, que incluido con los GAPs formaban en total 6.226 caracteres. Sin embargo, cuando se hicieron los análisis con los GAPs, estos no dieron una mejor resolución y el soporte fue menor. Por lo tanto, entonces los resultados que se presentan están básicamente sin GAPs. Cuando se hicieron los análisis por separado en cuanto a análisis bayesiano y análisis de parsimonia, los mejores resultados en cuanto a resolución y soporte fueron obtenidos en los análisis bayesianos. En máxima parsimonia se obtuvo menor resolución y menor soporte de cada uno de ellos. En cuanto a las 4 regiones del cloroplasto, estas fueron las 3 regiones que presentaron una mejor resolución, puesto que el RPL32 no presentó ninguna resolución y por lo tanto no se presenta. El más resuelto corresponde al intrón TERQ5, en donde se puede observar que las especies de Chile están en la parte basal y como un grupo derivado, derivado de las especies de Chile están las especies de Brasil. Un patrón similar se presenta con cada uno de los otros marcadores. Y algo importante también es que en una posición basal y dentro del grupo externo está Mirzukenia fernandesiana. Resultados que están presentes en estos 3 marcadores. Lo que nos está sugiriendo entonces que Mirzukenia no sería monofilético si incluimos a Mirzukenia fernandesiana. Resultados similares entonces también se vieron al combinar los marcadores del cloroplasto y los marcadores del núcleo. Por supuesto que en los marcadores del núcleo tenemos una menor resolución en las especies de Chile, sin embargo podemos observar que las especies de Brasil forman un linaje independiente derivado de esas de Chile. Con respecto a los marcadores del cloroplasto hay una mejor resolución de las especies chilenas, en donde se puede apreciar que estas están agrupados en 3 clados diferentes. Cuando se hace el análisis combinados, también estamos encontrando los mismos resultados en cuanto a que el grupo Mirzukenia o el género Mirzukenia no sería monofilético si se incluye a Mirzukenia fernandesiana.
Otra cosa importante que se ve es que aquí hacia la base tenemos a Luma, aquí Mersupenia fernandesiana, aquí una especie de Blepharicalis salicifolia, aquí otra de Blepharicalis kuchansky. No se ve entonces que haya una relación de una cercana relación entre estos tres géneros, Luma, Blepharicalis y Mersupenia. Por lo tanto, se está dudando de la monofilia del género del grupo propuesto por Lucas. Aquí básicamente entonces para señalar que estos son los grupos o las especies presentes en el occidente, es decir, en Chile y límites con Argentina, mientras que aquí están las del sureste de Brasil, límites con Argentina, Paraguay y Uruguay. Vemos entonces que hay dos linajes independientes, o este linaje independiente de las del sureste de Brasil, con respecto a estos otros tres clados que corresponden a las de Chile. Si miramos la divergencia evolutiva promedio de cada uno de los marcadores, observamos entonces que las de Chile presentan en general, con excepción del RPL 116, en general presentan una mayor divergencia de todos los otros marcadores con respecto a los de Brasil. Lo que nos está diciendo entonces que podríamos estar ante dos linajes que han surgido independientemente y que la baja divergencia evolutiva de estas especies hace que este clado tenga una menor resolución. Por lo tanto, sería necesario buscar otros marcadores, si es que los hay, puesto que se hizo más o menos de 9 marcadores cloroplastidiales, o se evaluaron esos 9 marcadores cloroplastidiales, y sin embargo, dentro de los 4 que más presentaron variación, era una variación muy pequeña. Había marcadores, por ejemplo, que no tenían variación, la variación era 0. Por lo tanto, lo que se está proponiendo es que, basados en la baja resolución de estas especies o de este clado, la longitud o la pequeña longitud, la corta longitud de las ramas, lo que nos podría estar sugiriendo es que este grupo estaría ante una rápida radiación. La evaluación de este análisis filogenético se complementa o lo complementamos con este análisis de Neighbor-Net, en la cual queríamos establecer si algún problema con respecto a recombinación y principalmente a hibridización podría estar alterando los resultados filogenéticos. Entonces, en este split vemos que las especies de Mersupenia se agrupan en 4 grupos mejor. Cada uno de estos grupos está representando cada uno de los clados de Mersupenia que encontramos en los análisis por parsimonia y bayesiano. Y aquí tenemos entonces nuestro outgroup. El análisis combinado de estos marcadores también, y por este análisis y por este método, nos muestra que Mersupenia fernandesiana no está dentro de este gran grupo que sería el género Mersupenia, y que las especies de Brasil también forman un grupo diferente con respecto a las especies de Chile. No hay evidencia de que haya recombinación, ni tampoco hay evidencia de que haya hibridización. Por lo tanto, nuestros análisis filogenéticos estarían bien soportados en cuanto a la falta de estos inconvenientes de hibridización y recombinación. Cuando analizamos los caracteres morfológicos, tanto de Mersupenia fernandesiana, Mersupenia y Blepharicalis, observamos que varios de los caracteres presentes en Mersupenia no están presentes en Mersupenia fernandesiana, no están presentes en Mersupenia. Es así como, por ejemplo, el indumento es de pelo simple en fernandesiana, mientras que es doblabriforme generalmente en las especies de Mersupenia. La vena media es elevada en fernandesiana, mientras que en Mersupenia es inversa. Aunque tienen similares embriones,
de tipo mircioide, hay una variación. ¿Y una variación en qué? Las especies de Mirsogenia se caracterizan por tener este hipocótilo alrededor de estos cotiledones en forma de C, de arriba hacia abajo. Sin embargo, en el embrión de Mirsogenia fernandesiana, ese hipocótilo es en forma de U y es basal. A pesar de que sean de tipo mircioide, parece que es una variación dentro de este mismo tipo de embrión y que ha surgido independientemente de lo que sería Mirsogenia. Otras características ya a nivel molecular están presentes en el número de sustituciones en algunos de los marcadores. Hay 9 sustituciones en los marcadores del cloroplasto, mientras que 3 sustituciones de los marcadores del núcleo permiten establecer que son sinapomorfías de este Mirsogenia y no presentes en Mirsogenia fernandesiana, en el Pharocalis, ni en otros géneros de la tribu que se estudiaron. Asimismo, también algunas inserciones y deleciones de estos marcadores de cloroplasto presentes en Mirsogenia y no en estos otros 2 grupos, y también esta duplicación del RPL16 presente en fernandesiana y en Pharocalis, lo que nos está sugiriendo entonces que no solamente las características morfológicas, sino también los caracteres moleculares estarían permitiendo establecer que Mirsogenia fernandesiana no estaría bien ubicada dentro de este género, sino que debería corresponder a un género previamente propuesto por Clausen, más o menos en la época de los años 50, y que debería pasar entonces por ser restablecido como Notomysia fernandesiana. Adicionalmente, en cuanto a la estructura del ETS, se observa que este es un árbol simplificado de los análisis combinados. Vemos que una sinapomorfía de Mirsogenia es esta presencia, este mismatch que aparece en esta posición, de tal forma que la longitud de esta hélice del ETS presente en todos los demás grupos, con excepción del UMA, en 5 pares, por este mismatch en Mirsogenia solamente tiene una longitud de 4 pares de bases. Además, en la hélice 2 de este ETS está presente este otro mismatch que no está presente en ninguno de los géneros o de los grupos estudiados y solamente está presente en Mirsogenia. De tal forma que la variación de la estructura del ETS también nos está permitiendo establecer que Notomysia o Mirsogenia fernandesiana no estaría incluida dentro de lo que se conoce como el género Mirsogenia. Entonces, si basados en los análisis previos vemos que Mirsogenia lumen y Pharocalis no tienen una cercana relación, entonces, ¿por qué no incluir otros géneros de la tribu para saber cuál sería la posición de estos grupos? Por lo tanto, entonces se incluyeron 93 taxones, 49 fueron los registrados en este estudio y los adicionales fueron bajados de GenBank. En total, se evaluaron 29 de los 49 géneros y para este estudio solamente se tuvieron en cuenta los marcadores del ITS y del ETS, puesto que no todos los marcadores del cloroplasto estaban para todos los taxones bajados desde GenBank. Para evaluar las relaciones filogenéticas dentro de estos 93 taxones, se utilizó entonces análisis de modelos de sustitución de bases dependientes de RNA y básicamente los de 7 estados, con base en el programa, el paquete informático que es FASE, y alineados con otro programa que es el FORCE. Para este análisis, entonces se predijeron 372 estructuras secundarias que corresponden entonces a cada una de las regiones del ITS, el 1, el 5.8, el ITS2 y el ETS. Además, para ver cómo variaba con respecto a los otros modelos, entonces también se evaluó los modelos de sustitución con bases independientes, es decir, de 4 estados, y además
se hizo un análisis con parsimonia. En este modelo de sustitución de bases dependientes se tuvo en cuenta la estructura secundaria para alinear las secuencias, mientras que cuando se hizo el análisis de parsimonia se hizo un análisis en donde el alineamiento fue por el método clásico de pluscalx. Entonces, miremos la variación que tenían estos marcadores. En general, el ITS 1 y el 2 presenta un mayor número de bases con respecto al 5.8 y entre ellos el ETS es el que tiene mayor número de bases. La variación en el contenido de la guanina-citosina, que son muy importantes para mantener la estructura de estas moléculas, es más o menos similar en el ITS1 y el ITS2, entre 54 y 63%. Lo que nos está diciendo entonces que hay un alto contenido de guaninas-citosinas. ¿Para qué? Para mantener estable la molécula. Pues en el 5.8, con menor número de bases, pues vamos a tener un menor contenido de guaninas-citosinas. En el ETS, a pesar de tener un mayor número de bases, el contenido de guaninas-citosinas es de un 45 a 52%. Y esto es debido principalmente a que muchos, o mejor, hay un alto contenido de timinas en la molécula. La variación presente en cada una de estas regiones es solamente entre el 0 y el 15%. Lo que nos está diciendo que la poca variación, la cantidad estable de guaninas-citosinas dentro de cada una de las regiones analizadas, nos dice que estamos ante secuencias que son funcionales, es decir, no tendríamos secuencias parálogas. ¿Cómo se caracterizan cada una de las estructuras secundarias en los grupos analizados? Entonces, el ITS se caracteriza por tener una estructura circular formada por 7 hélices. En la hélice número 5 se presenta esta región conservada, que es conservada también en el resto de las plantas. Una de las regiones o las zonas más variables es esta zona apical de esta hélice, en donde es de difícil alineamiento y por tanto no se incluyó dentro del estudio. La estructura secundaria del 5.8 es similar a las estructuras presentadas para otros grupos de planta, en general desde las algas verdes y todas las otras plantas que se han analizado posteriormente. Caracterizada por tener 8 hélices, siendo la hélice P8 la más variable. Todas estas otras regiones señaladas aquí corresponden a regiones conservadas que están presentes en todas las estructuras analizadas. La estructura secundaria del ITS2 se caracteriza entonces por presentar una forma de palma en donde solamente presenta 4 hélices. La tercera hélice es la más larga y presenta esta región conservada en esta posición entre la hélice 2 y la hélice 3, una región conservada en el ápice de la hélice 3 y un mismatch formado por un UU en la hélice 2. Todos estos caracteres están presentes en más de 70.000 estructuras secundarias que se han predicho hasta el momento. Entonces, lo que nos está confirmando aún más la presencia entonces de secuencias funcionales. En cuanto a la estructura secundaria del ETS, son pocos los trabajos que han establecido esta estructura. Solamente se tiene conocimiento de algún estudio en Sapindase y en las levaduras. Esta estructura secundaria se parece más a lo que hay en Sapindase, que está formada por 7 hélices, mientras que en las levaduras se ha encontrado que la estructura secundaria, por lo menos en este grupo, está formado por unas 10 hélices. En cada una, o la mayoría de hélices, presenta cambios compensatorios de base. En general, la estructura en todas las secuencias analizadas es similar a esta, y una estructura similar también a lo que está presente en Sapindacia, lo que nos está diciendo
o lo que nos estaría diciendo que estaríamos enfrente de secuencias funcionales, más no de secuencias parábolas. Algo importante para tener en cuenta y para posteriormente lo que voy a decir es que cada una de las hélices presenta un stem, un eje principal, y en el ápice una burbuja, que es un lux. Y básicamente este lux se presenta porque no se podrían aparear estas bases por espacio, por estequiometría. Generalmente vamos a encontrar este lux. A lo largo del eje encontramos entonces pares complementarios AT o AU, en este caso en el RNA, y pares GC, que son termodinámicamente estables. Más termodinámicamente, con más estabilidad los pares GC que los pares AU, y con pares intermedios los GU. Aquellos sitios en donde no hay un apareamiento de bases porque no son complementarias, lo conocemos entonces como un mismatch. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de nucleótidos en los loops y en los stem de cada una de las secuencias? Miremos entonces qué está pasando en el ITS. Observamos entonces que en el ITS y en los loops hay mayor contenido de adeninas que en los stem. Esto es una característica importante, y es que no solamente aquí en las mirtáceas, en Mirsogenia y en estos grupos de Mirte, sino que en otros grupos se ha encontrado similares resultados en cuanto al mayor contenido de las adeninas en los loops, y lo que se ha mencionado es que esto es muy importante para la estabilidad funcional de la molécula. A diferencia de los loops, de los ETS, en donde encontramos una mayor cantidad de uracilos. Y no solamente a nivel del loops, sino también de los stem, también encontramos una cantidad grande de uracilos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dicho cuál podría ser la funcionalidad de este mayor aumento de uracilos en toda la región del ETS. Por supuesto, tanto en los stem del ITS, encontraremos entonces que hay mayor contenido de guaninas y citocinas. ¿Todo para qué? Para permitir la funcionalidad de la molécula misma. Si vemos entonces la frecuencia de pares de base CG, UA y GU, observamos entonces que el mayor contenido de pares GC y CG, o se presenta un mayor contenido de este grupo de bases, tanto en ITS y ETS. Lo que nos está diciendo entonces es que se necesitan mucho más pares de bases de estas con respecto a las otras. ¿Por qué? Para su mayor estabilidad. Por supuesto, entonces, las tasas de mutación de estos son menores comparadas a las demás, puesto que lo que se necesita es mantener estas pares de base. Muy diferente sucede entonces a los pares de base GU y UG. Si lo vemos aquí, entonces, este grupo es un grupo de pares intermedio en cuanto a la formación de GC y AU, que son termodinámicamente más estables. Por lo tanto, la mayor tasa de mutación está presente a nivel de estos pares de bases, puesto que se necesita que pasen a GC o a AT para darle la estabilidad de la molécula. Y eso es lo que observamos aquí. El mayor tasa de mutación está presente en estos pares de bases. Y otra cosa importante es que los mismatch presentan una frecuencia mucho menor que las otras y una tasa de mutación más alta. Y esto es dado principalmente a que se necesita entonces que se restablezcan los pares de base, llámese CG o su contrario, o UG y su contrario. Antes de seguir, el método que se utilizó está basado principalmente en cómo se contemplan los pares de bases. Para evaluar entonces moléculas de RNA, se dice entonces que las bases son dependientes.
puesto que si tenemos una G en un extremo, en el otro, en la otra hebra, necesariamente debemos tener una C. ¿Para qué? Para su estabilidad. De tal forma que hay una selección de bases. Está dirigida la evolución hacia seleccionar ciertos pares de bases. ¿Para qué? Para establecer o para mantener la estabilidad de la molécula. De tal forma que estos pares de bases son dependientes y no independientes como se analizan en muchos otros métodos, en donde se considera la misma frecuencia para cada una de las bases. Entonces, aquí es importante tener en cuenta eso, que las bases son dependientes y todo está dado hacia la funcionalidad de la molécula. Entonces, hay modelos que consideran solamente estos 6 pares de bases sin tener en cuenta estos mismatch, que es un modelo del RNA6. O hay modelos en que consideran tanto estos 6 pares de bases como los mismatch, es decir, un modelo RNA7, es decir, 7 estados. Cada uno de estos corresponde a un estado diferente y son los mejores modelos que resultaron para poder evaluar o reconstruir la filogenia basados entonces en estas secuencias. Hay otros modelos que presentan 16 estados y en donde estos mismatch son separados uno tras otro. Si vemos que las 4 pares de bases empezamos a formar pares de una y otra, vamos a tener en total 16 posibles pares de bases. Sin embargo, los más estables son estos 6 y los otros 10 pares serían inestables. Entonces, la forma como estamos considerando a estos pares de bases y al mismatch, entonces nos da nuestro modelo. Y otra cosa importante, y es que si se dan cuenta aquí, tanto el GC como el CG tienen la misma frecuencia en el ETS, más no en el ITS, y así sucesivamente que los otros 2 pares de bases. Entonces, hay una simetría en el ETS, mientras que hay una asimetría en el ITS. Y eso también está evaluado en el modelo que se va a seleccionar posteriormente. En cuanto a la proporción de tasas de transición transversiones con base a la frecuencia de este GU, observamos entonces que las mayores proporciones están dadas aquí, en el AG y en el CU. Y todo básicamente ¿para qué? Para que se formen estos pares termodinámicamente más estables. Al comparar de dónde vienen los pares CG o GC, UA y AU, tanto en el ITS como en el ETS, observamos que esos pares de bases vienen con una tasa de mutación 2 veces más grande desde los pares UG y GU que desde su contraparte. Y si miramos lo contrario, no la formación de GC y UA, su contraparte, sino lo contrario, hacia la formación de pares intermedios, observamos que es una tasa mucho menor comparada con esta. Y en donde, para el ITS, es similar que vengan desde estos pares de bases GCG o de UA, pero muy diferente sucede en el ETS, en donde estos pares de base provienen más de aquí, de los CG, GC, que de los UA, AO. Es decir, aquí nos está confirmando también la mayor cantidad de uracilos presentes en la molécula, puesto que se están formando más pares de bases UG, EU, es decir, de mayor contenido de uracilos a partir de estos CG, GC, que a partir de los UAs. Entonces, en cuanto a la selección del modelo, entonces se hicieron estas 24 combinaciones para poder seleccionar el modelo con base en el criterio de información de archive, el criterio corregido de este índice, en donde observamos que cuando analizábamos separadamente los ITS, LUPS y STEM, observamos que el mejor modelo es el RED más el 7C, es decir, el modelo 7 estado, pero de los 7 estados, aquel que permitía tener una simetría de bases
como lo vimos entonces en la gráfica anterior. Mientras que cuando analizábamos el modelo separado, cuando analizábamos el ETS, también encontrábamos este mismo modelo que en el ITS, es decir, el 7C, pero cuando lo combinamos, vemos que los modelos cambian un poco. El ITS sigue siendo el modelo 7C, en donde hay una simetría de bases, pero en el modelo del ETS es el 7B, en donde se contempla una simetría de bases. Por lo tanto, entonces, utilizamos este modelo para hacer nuestra reconstrucción filogenética. Finalmente, entonces, una vez hechos los análisis correspondientes, encontramos que Mirtus, confirmamos entonces que Mirtus es el taxón hermano a todo el resto de géneros de la tribu Myrte. Luma, aquí en esta posición, de Lefarocaris Mirsugenia fernandesiana aquí, y Mirsugenia aquí en esta otra posición. Observamos entonces que no hay una estrecha relación entre estos tres géneros y por lo tanto este grupo Mirsugenia no estaría obteniéndose a partir de los datos que estamos utilizando. Otra importante cosa de mencionar es que las Mirsugenias están separadas en dos grupos, dos grandes grupos. El grupo más derivado corresponde a las Mirsugenias de sureste de Brasil y el grupo más basal corresponde a las Mirsugenias de Chile y Juan Fernández. Mirsugenia fernandesiana aparece en un clado relacionado con Lefarocaris. Sin embargo, o mejor, se pudieron establecer otros grupos que estaban propuestos o que fueron propuestos por Lucas, pero había variaciones en cuanto a la posición de ellos. Quizás dentro de los que más variables, o los grupos más variables con respecto a lo de Lucas, estaría en cuanto a la posición del grupo Eugenia, por aquí, el grupo Pimenta, en donde no todos los taxones considerados previamente por Lucas fueron incluidos dentro de este grupo. Y otra cosa importante es que el grupo australasiático, o parte de este grupo australasiático, está en esta posición intermedia, mientras que Lucas había propuesto que estaría en una posición mucho más basal. Al comparar con los otros análisis, utilizando principalmente el modelo REP, es decir, análisis de bases independientes, también encontramos que los tres géneros no están estrechamente relacionados, es decir, no estaríamos confirmando el grupo de Mirsugenia propuesto por Lucas. Y los resultados encontrados previamente también están siendo soportados aquí en este. Lo mismo sucede en los análisis de parsimonia, en donde no se tuvo en cuenta la estructura secundaria. Sin embargo, cuando comparamos los tres análisis, vemos que cuando incluimos la estructura secundaria y los modelos dependientes de bases, vemos que muchos de estos clados y clados más derivados tienen un mayor soporte con respecto a los otros análisis. Sin embargo, los clados, estos clados que están a lo largo del árbol, en la espina dorsal de este árbol, son clados pobremente soportados. Importante entonces que estos modelos nos sirvieron para darles una mayor robustez, por lo menos, a varios de los grupos presentes y propuestos también anteriormente por Lucas y que en esos análisis anteriores no tenían un buen soporte. Aquí estamos dándoles un mayor soporte y estamos viendo que no hay una relación estrecha entre estos grupos o entre estos géneros para formar el grupo Mirsugenia. Finalmente, entonces, tenemos que establecer qué relaciones hay entre estos eventos cladogénicos con respecto a todos esos episodios geológicos que se sucedieron en el terciario en el sur de Sudamérica. Para lo cual, entonces, se hizo una calibración del reloj molecular en donde se incluyeron tanto registros fósiles como la edad de la isla de Mazafuera, es decir, la isla de Alejandro Selke, y una calibración secundaria. En cuanto al registro fósil de las mirtáceas,
en estudios previos se ha considerado que la familia Mirtácea se originó más o menos a partir del Cretácico medio hacia inferior, más o menos hace unos 86 millones de años, y está dado con base a Myrtaceinitis indicime, que es un grano de cobre que se encontró en lo que es la Gondwana, allá en la parte de lo que ahora es África. El registro que se tenía, o que mejor han utilizado para varios estudios, por lo menos 2 o 3 estudios de los moleculares mirtáceas, para calibrar precisamente a Mirte, se trata de Paleomyrtine princetonensis, encontrada a finales del Paleoceno y que corresponde a un fragmento de fruto. Un fragmento de fruto encontrado en los Estados Unidos y que se relacionó con lo que podría ser la subtribu Myrtine, puesto que tenía características similares en cuanto a la morfología del embrión. Sin embargo, la texta o los tegumentos de la semilla son diferentes a lo que se presenta en las mirtáceas actuales. Y si uno compara los tipos de embriones, hay otros grupos que tienen similar tipo de embrión. Entonces, uno se pregunta, ¿será que es cierto una mirtácea y de un registro fósil, de un fruto carnoso, que seguramente, por lo que voy a contar a continuación, puede suceder que no sea realmente una mirtácea? El registro fósil de las mirtáceas y en Sudamérica es muy antiguo, y en los primeros registros que se tienen de hojas similares a lo que podría ser mirtácea vienen aproximadamente de hace 112 millones de años en Argentina central. Posteriormente se encontraron los primeros registros polínicos en el sur de Sudamérica alrededor del Cretácico, entre el 83 y 70 millones de años, y más reciente, a finales del Cretáceo, está Myrceugeneloxylon antárticos, descrito a partir de trozos de madera, encontrado en la Antártida. Y más recientemente, en el Paleoceno, Myrceugenia churutensis fue descrita también a partir de restos de madera del Paleoceno entre unos 65 a 59 millones de años. Más recientemente, en el Eoceno, se han encontrado restos atribuidos tanto a Mircia como a Myrceugenia en Chile central, y hacia 20 millones en el Mioceno medio también se encontraron restos fósiles de Myrceugenia. De tal forma que el registro fósil de la familia en Sudamérica es muy antiguo. Entonces cabe preguntar, ¿por qué seleccionar a Paleomyrtine princetonensis de finales del Paleoceno, sabiendo que en el sur de Sudamérica habían fósiles que han sido relacionados con Mirte? Lo que nos está diciendo entonces que la edad, no solamente, o mejor, de Mirte, es mucho más antigua de lo que se está proponiendo actualmente. Algunos de los estudios que se han presentado, por ejemplo el de me parece que es Sigma, y basados también con este Paleomyrtine, han dicho que la tribu Mirte apareció hace cerca de unos 50 millones de años. Basado en otro estudio posterior y con el mismo fósil, pero con diferente método, los australianos, en asocio con los de Inglaterra, encontraron que Mirte era o se había originado hace más o menos unos 32 millones de años. Sin embargo, no tuvieron en cuenta ninguno de las evidencias fósiles que están presentes en el sur de Sudamérica, lo que fue considerado en este estudio. Por lo tanto, entonces, nosotros evaluamos a Myrceugeneloxylon antárticos y lo que se ha descrito es que este fósil es muy parecido a un representante actual que es Luma apiculata, y del cual difiere en que el número
de perforaciones o de las placas escalariformes presentes en este Antárticos es menor que en Luma aviculata y que los radios son principalmente biseriados. En todos los otros caracteres son similares a Luma aviculata, por lo cual nosotros consideramos que este debería ser utilizado para fijar la edad actual, o mejor, fijar la edad del origen de lo que sería Luma. Mientras que Mirsugenia chuntensis fue descrito de la formación Salamanca en Argentina, del Paleoceno superior, por Ragonense, en donde encontró que tanto los caracteres anatómicos eran muy similares a la familia y especialmente a Mirsugenia. Relacionó también, no solamente a Mirsugenia, sino a Luma amblifracalis y a otros géneros parecidos y que crecían en ese sitio, y que por los análisis anatómicos que realizó ella, consideró que debería pertenecer a Mirsugenia. Y dentro de las Mirsugenias y dentro de las pocas especies que utilizó o que analizó, Mirsugenia crisocarpa, que también está creciendo en la misma región, podría entonces ser relacionada con este fósil. Sin embargo, nosotros consideramos que mejor sería utilizar a este fósil no como el ancestro de Mirsugenia crisocarpa, sino el ancestro que pudo dar origen a el género mismo. Basados entonces en análisis de bits, encontramos que en general se presentan los mismos grupos que fueron propuestos por Lucas. Sin embargo, encontramos también que Mirsugenia, Luma, Mirsugenia fernandiciana y Cipreofabricalis se encuentran en clados separados. Que la tribu misma pudo haberse originado entonces en el Cretácico, más o menos hace unos entre 70 a 80 millones de años, que Luma, y de acuerdo a el fósil que nosotros fijamos, entonces estaría en esta posición, que trataría más o menos del Paleoceno. Otra cosa importante es que aquí está, en esta posición, si se ve, acá, está la posición en donde fijamos a el otro fósil que es de Mirsugenia chuntensis. El cronograma nos está diciendo entonces que este grupo, formado por Cephalocalis y Mirsugenia, se originó más o menos en el Eoceno, entre unos 40 a 45 millones de años. Que Mirsugenia se originó más o menos alrededor de unos 29 a 32 millones de años. Y si vemos el origen de este Mirsugenia, está relacionado con otros clados, con la diversificación de otros clados. Por ejemplo, algunos representantes dentro del género Pimenta, el grupo Pinia, algunos representantes dentro de Eugenia. Entonces pareciera que esta época fue muy importante en la diversificación de algunos grupos en el sur de Sudamérica y grupos dentro de esta tribu Mirte. Si vemos los eventos geológicos que sucedieron en esta época, observamos que se tiene evidencia de que durante esta época se completó la separación entre la Antártida y Australia, de tal forma que se creó la corriente circular del sur. Al pasar esta corriente circular del sur por este sitio, bajó la temperatura de este lugar de tal forma que la mitad occidental de la Antártida se congeló. Y por lo tanto, mucha de la flora que estaba presente en esta Antártida tuvo que ir hacia Sudamérica. El anterior análisis estaba hecho con base entonces a los marcadores nucleares PS y EPS, utilizando entonces los mismos fósiles y utilizando también la edad de Mirte
obtenía en el análisis anterior y con base en todos los marcadores utilizados previamente, es decir, los 4 marcadores cloroflastidiales y los marcadores del núcleo, se hizo este análisis cronológico básicamente para establecer qué es lo que estaba pasando en Mircea Eugenia. También encontramos que las Mircea Eugenias occidentales entonces son basales con respecto a estas Mircea Eugenias de orientales, es decir, de Brasil, que son más derivadas. Que el grupo en donde estaría Blepharicalis y Mircea Eugenia fernandesiana es un grupo que es bastante antiguo y que es más o menos del Eoceno inferior, más o menos hace unos 50 a 55 millones de años se encontraba el ancestro común más reciente del grupo, que el ancestro común más reciente de Mircea Eugenia apareció más o menos en 20 a 25 millones de años, en donde se diversificó entre el Mioceno inferior y el Mioceno superior, primero formando estos 3 grandes clados y posteriormente formando este clado que se diversificó en el sureste de Brasil. Cuando analizamos este patrón de diversificación y lo comparamos entonces con los eventos climáticos de esta zona, observamos entonces que se completó la separación de la Antártida con Sudamérica, de tal forma que se creó el estrecho de Drake y la corriente circumpolar, la corriente circular del sur, que antes pasaba por este, entonces tomó un nuevo rumbo y se creó la corriente circumpolar. Una corriente circumpolar que hizo que bajara la temperatura y se completara entonces que esta otra parte de la Antártida se cubriera de hielo. De tal forma que en este periodo, más o menos, entonces la Antártida se cubrió de hielo. Más o menos entonces a comienzos del Mioceno. Y que esa baja de temperatura pudo haber influido entonces para la diversificación de este género. En la reconstrucción ancestral de las áreas de origen de Mircea Eugenia, basado en los análisis de Radx, encontramos entonces que el primer clado originado de Mircea Eugenia, más o menos en el Mioceno inferior, fue en donde los ancestros pudieron haberse originado en la parte central de Chile y pudieron dirigirse hacia el norte. Algunas de ellas entonces posteriormente se dirigieron al sur, tales como Lanceolata y Exuca. Que los otros 2 clados, tanto este como este, se dirigieron hacia el sur. Y dentro de Mircea Eugenia ovata y Mircea Eugenia Crisocarpa, atravesaron la cordillera y se ubicaron hacia el lado argentino. La distribución actual de estas 2 especies está más o menos hasta 1200 metros de altura, de tal forma que lo que nos está diciendo es que antes de que se completara la elevación o que se elevara completamente los Andes, necesariamente tuvieron que haber pasado estas especies, tanto Crisocarpa como ovata, hacia el otro lado de la cordillera. Y tuvo que haber sucedido antes del Plioceno, en donde se elevó completamente la cordillera. A partir de alguno de estos ancestros de este grupo, entonces se derivó este otro gran grupo que son las especies de Brasil. Entonces, estas tuvieron que haberse originado a partir de algunos de estos ancestros del sur de Chile, central de Chile, y migrado hacia el sureste de Brasil, en donde se concentraron principalmente en lo que se conoce ahora como el bosque Paraná Pine, y que por migraciones de corta distancia fueron un poco más al norte y un poco más al sur en lo que se conoce ahora como los límites con Argentina, Uruguay y Paraguay. Durante el Mioceno inferior y el Mioceno medio se produjo una transgresión marina, en donde el mar se elevó más o menos unos 150 metros de altura, de tal forma
que el mar entró por esta zona, conectando desde el norte de Argentina hasta más o menos Bolivia. Algunos autores proponen que este mar amazónico también estuvo conectado con este otro mar. El mar que estaba presente aquí en el sur de Sudamérica y conocido como el mar Paranaense, entonces dividió tanto la zona sur como la zona norte. Y es posible entonces que este haya sido el principal evento que permitió la separación, un evento vicariante que permitió la separación de estos dos grupos disyuntos, tanto del sureste de Brasil como en Chile. Y no solamente se ha visto que ha sucedido esto con respecto a Mixogenia, también ha sucedido en otro género que es Drimys. Y aunque estos autores relacionaron más la elevación de los Andes para dar la separación entre estos dos grupos disyuntos en ese género, también la separación dentro de ellos, basados en ese estudio, fue más o menos hace 16 a 13 millones de años, que concuerda muy bien con la aparición del mar Paranaense y concuerda también con la divergencia de las especies de Mixogenia, tanto de Chile como las de Brasil. Por lo tanto, esto nos estaría dando luces para tratar de explicar cuál fue el evento más importante que separó a estos dos grupos de especies. Y es que no solamente está sucediendo eso en Drimys y en Mixogenia, sino en varios otros géneros presentes en esta región, lo que nos estaría diciendo que probablemente el mar Paranaense tuvo mucho que ver para la separación de estos dos grupos disyuntos, y que posteriormente, ahí sí, sumado con la elevación de los Andes y el impedimento, o mejor, la formación de esa sombra de humedad que dio los Andes y que en esta posición originó la diagonal árida, formando entonces una vegetación xerófita desde la Patagonia hasta más o menos esta posición en Perú. Entonces confirmó, o mejor, pudo permitir esta gran separación entre todos los géneros disyuntos que se presentan en Sudamérica, en el sur de Sudamérica. Más recientemente, entonces, se produce una dispersión a larga distancia desde estas especies o de algunos ancestros de Chile central hacia las islas de Juan Fernández, y específicamente con Mixogenia chulce. Mixogenia chulce, entonces, es una especie que al parecer es de aparición reciente, puesto que también la isla tiene más o menos, en donde se encuentra, tiene más o menos entre 1 y 2 millones de años. Pero hay un problema grande y es con respecto a Mixogenia fernandesiana, y es que, basado en el cronograma, se evidencia que Mixogenia fernandesiana apareció más o menos en el Eoceno hace más de 40 millones de años. Pero la isla donde se encuentra en este momento, que es la de Juan Fernández, solamente tiene una aparición de 4 millones de años. Es decir, ¿qué pasó en los 36 millones de años desde que se originó la especie hasta cuando estaba, hasta el momento en donde apareció esta isla hace 4 millones de años? Algo parecido sucede también con Drimys, con Fertifolia, en donde apareció hace cerca de 9 a 11 millones de años. Sin embargo, está presente Robinson Crusoe de hace 4 millones de años. Pero más importante aún es Lactoris y Hypsopteris, que son especies, o mejor, son grupos que son mucho más antiguos que estos otros y que únicamente están presentes en este momento en las islas de Juan Fernández. Una de las posibilidades es lo que propone Stussy en un proceso de anagénesis en donde se produjo una dispersión a gran distancia desde Chile central hasta las islas, pero que posteriormente estos ancestros que lo dieron origen en Chile desaparecieron. Es posible que haya ocurrido eso. Sin embargo, hay otra propuesta y que corresponde a la dorsal de Juan Fernández, y que uno de los autores que más ha contribuido para fortalecer a esta hipótesis es Scott Berger, quien propuso que Juan Fernández es una dorsal, es una cordillera sumergida que está en esta posición actualmente, al frente de Valparaíso. Sin embargo, desde hace más o menos unos 12 millones de años, perdón, unos 22 millones de años, se ha visto
que la dorsal, esa cordillera sumergida, se ha desplazado desde más o menos los 22 grados hacia lo que se conoce en Valparaíso. De tal forma que mucho de esta dorsal ha sufrido una subducción a través de la placa continental, y es lo que estamos viendo aquí en esta posición. Todo esto entonces está ahora debajo de la placa continental. Y muy importante, ¿por qué? Porque esta zona aquí de los Andes es la zona en donde se presentan las mayores alturas de esta cordillera. Y mucho de ello tiene que ver entonces con la subducción de esta dorsal. Los estudios que se han hecho con respecto a evaluarla han visto que solamente, y en esta porción que está actualmente, únicamente se tienen sedimentos de los últimos 10 millones de años. Sin embargo, la dorsal ha sufrido la subducción desde hace más o menos 49 millones de años. En este momento se tiene que esta placa está siendo introducida aquí debajo de la placa de suramericana, más o menos a un promedio de 8 milímetros por año. Si hacemos el cálculo en los últimos 49 millones de años, y únicamente con 1 milímetro al año, nos está diciendo que más o menos 490 kilómetros han sido introducidos debajo. Si lo hacemos al promedio de 8 milímetros por año, nos da casi 5.000 kilómetros. Entonces, lo que nos está diciendo que mucho de esta dorsal, que es esta cordillera que estaba aquí, es posible que parte de ella estaba encima del nivel del mar. De tal forma que hubo una serie de islas que permitieron la comunicación de lo que había aquí, de la flora que había aquí en Chile, y que fue pasando de isla a isla hasta finalmente quedar en las islas de Robinson Crusoe. Algo parecido a lo que ha sido explicado en la flora de Hawái. Básicamente, entonces, eso sería todo. Agradecimientos, por supuesto, a todas las entidades, tanto en Chile como aquí en Colombia y en Viena, que financiaron de una u otra forma los estudios o mi permanencia en esos países, la fase de laboratorio, tanto en la Universidad de Viena como en la Concepción, a todos los herbarios que permitieron el estudio y extracción de DNA, y a todas las personas que colaboraron en las distintas partes de estas obras. Y gracias a todos por su atención. José, muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Sí. Sí, no pregunté con relación a, se decía que pues la estructura secundaria involucrada en los análisis filogenéticos como que da mucho más potencial para establecer relaciones aquí entre los grupos, pero Miss Eugenia Fernandesiana en esos segundos análisis se unía más con las especies de Blepharocalis. Entonces uno diría, ¿cuál podría ser el argumento para haberla separado como un género aparte, de incluirla dentro de Blepharocalis como tal? O sea, no serla como una especie más de Blepharocalis si estaba como en ese grupito ahí. Sí, sin embargo, las relaciones entre estos Blepharocalis y Eugenia Fernandesiana no son tan contundentes en el soporte de las ramas. Y otra cosa importante es que las características morfológicas tampoco son, aunque hay características morfológicas parecidas entre ellas, hay características, por ejemplo, del tipo de embrión que la hacen muy diferente. Características en cuanto a la inflorescencia, además de tipo racemoso en Eugenia Fernandesiana, que en Blepharocalis, que son litáceos. Entonces, esos caracteres unidos a las otras estructuras que se presentaron, o caracteres que se presentaron a nivel molecular, nos llevó más a pensar que debería ser un género separado de Blepharocalis y no unirlo, porque había más morfológicos que los separaban que los unían. Y entonces, si uníamos Eugenia Fernandesiana a Blepharocalis, entonces, ¿por qué no mejor dejarlo en Eugenia, que se parece más?
muy interesante. Tengo una curiosidad y una pregunta. La curiosidad, este carácter de los vasos escaleriformes, ¿bajo qué clima se da más? ¿Un clima seco, un clima húmedo, bajo un clima mediterráneo? Generalmente en climas húmedos están presentes esos y básicamente está dado por la forma como se puede conducir el agua a través de los vasos. Entonces, es una forma que tienen los vasos para poder conducir mejor el agua en climas húmedos y más fríos. Y la divergencia, la heterogeneidad actual de clima, cuando comparar Chile, comparar contra Brasil, más o menos, en Entonces, la condición actual, el estudio, ¿qué más o menos qué fitoclima? En el Brasil, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de qué grandes formaciones, y en Chile, ¿de qué grandes formaciones? en los estudios que hizo Landrum, que básicamente lo que hizo fue comparar las especies de Brasil con las especies de Chile en cuanto a qué sitios están creciendo. Muchas de las especies eran coincidentes en el sitio o en el clima en donde estaban creciendo. En general, en la parte centro-sur de Chile es un clima lluvioso, frío, a veces con mucha niebla, y parte de lo que es el sureste de Brasil también tiene las mismas condiciones climáticas. Es así como la mayor concentración de especies en el sureste de Brasil están en esta posición o en este sitio, y con pocas dispersiones a sitios un poco más cálidos. Creo que hay una heterogeneidad climática muy bárbara, es decir, uno puede imaginarse Chile, un Chile subtropical, un Chile mediterráneo, un Chile antártico. Yo a veces no coincido cómo Chile está pueden dividida reducir ese en universo tres tan grandes. difícil. Y por ejemplo, la parte de Brasil, me imagino que hay una parte de Mata Atlántica, no sé si esté algo de Cerrado, no sé si esté algo de Chaco implicado. Son ambientes tan disímiles que uno no logra armar el rompecabezas de cómo hay uniformidad genética en esos ambientes tan disímiles. Ajá. Entonces, si nosotros vemos el comportamiento del clima en Chile, observamos que hay tres grandes zonas principales en esta región. La parte la parte norte de Chile, la parte norte de Chile, que sería esta aquí, más arriba. Esto es solamente un fragmento de lo que es Chile. Sería acá. Lo que tenemos aquí señalado es lo que está en esta posición. La parte norte de Chile es una parte seca, es decir, es donde está el desierto del Atacama. La parte central de Chile, más o menos hasta esta posición, correspondería a esto hasta más o menos Concepción, que vendría por acá. Es un clima mediterráneo, en donde, por supuesto, entonces es un poco más húmedo, pero no tan húmedo como la parte sur de Chile, que es todo esto. Entonces, aquí hay mucho más frío, aquí hay mucho más humedad. Y la mayor concentración de especies está en esta posición, entre lo que es la parte sur de este clima húmedo y la zona mediterránea. Cerca del, más o menos algo más del 50% de especies está presente de lo que hay en Chile, está presente solamente en esta región. Entonces, climas similares a lo que se presenta aquí, hacia el sur de Chile, y la parte central de este Chile, también está presente aquí en esta zona. Landrum se basó en sus relaciones filogenéticas también, no solamente en la parte morfológica, sino en el sitio donde estaban creciendo. Entonces armó varios grupos dependiendo de las condiciones climáticas, en donde eran muy similares lo que está presente en Chile y lo que está presente aquí en el sureste de Brasil. Y lo que le mencionaba con respecto al bosque de Paranapay, que está en este morado, es donde se encuentra la mayor cantidad de especies y con climas más similares a lo que está presente en esta parte central de Chile, en donde, y a partir de allí, hubo una dispersión de especies, un poco más hacia el norte, más hacia el sur, pero estas partes tienen menor cantidad de humedad y mucho más calientes. En esta otra parte, que ya está aquí en blanco, es donde empieza el cerrado, en donde las condiciones son más extremas y no están presentes estas especies. Lo mismo sucede aquí, cuando mencionaba entonces
que se originaron a partir de este centro de Chile y que algunas de ellas se dirigieron hacia el sur, hacia el norte, ellas se vieron limitadas. ¿Por qué? Porque ya hacia el Mioceno inferior se estaba formando el desierto de Atacama. Por lo tanto, ellas no pudieron seguir más hacia arriba y mucho de la flora tampoco pudo seguir más hacia arriba. Entonces son climas bastante similares en estas dos regiones. Las estimaciones de edades que hace mucha gente son bastante exageradas. Yo no creo que sean tan antiguas. Sinceramente, hay hechos evidentes, la gran radiación de las plantas con flores a 20, 25 millones máximo. En los basamentos más antiguos, hasta donde yo recuerdo, no hay casi nebuláceas, menos en paleontología del polen. Pero yo no sé si muchas de estas reconstrucciones, por así llamarlo entre comillas, históricas, puedan tener verdaderamente un sustento. Yo pienso, como encontramos para el Amazonas, que hay exageración en las fechas y no es tan antigua la cosa, pero no puedo ir más allá. No puedo ir más allá. Es posible que que es importante eso mirarlo, ocurrido, pero creo que son exageraciones a veces. Esto está basado también en el registro fósil, y el registro fósil puede tener varios errores. Primero, en cuanto a la determinación, en cuanto a la datación. Entonces, eso estaría afectando muchísimo las fechas que se estuvieran proponiendo con base en estos registros fósiles. Son varios los estudios, no solamente de una persona, sino varias personas que han referenciado fósiles a lo largo desde la Antártida hacia la parte sur de Sudamérica, principalmente en Argentina, y algunos otros estudios que se han realizado en Chile, en donde han encontrado que mucha de la paleovegetación presente en esta región era formada por mirtáceas. Entonces, no solamente es un estudio, sino que son varios estudios, y no solamente a nivel de trozos de madera y restos de hoja, que algunos dicen que de pronto deberíamos tener precaución, puesto que pudieran estar mal determinados, puesto que muchas se parecen a otras. Recientemente, un estudio que apareció hace 2 meses utilizó solamente granos de polen para establecer la edad cronológica de la tribu Mirte. Entonces, basado solamente en estos granos de polen, ya nos está diciendo que la tribu Mirte, o el ancestro más reciente de la tribu Mirte, debió haber aparecido hace 32 millones de años, sino que basado en los granos de polen, ellos dicen, no, es más antiguo y es más o menos 20 millones de años atrás. Eso basado entonces con los granos de polen. Sin embargo, basados en todos estos otros registros fósiles, tanto de hojas como de madera, se ve entonces que hay una continuidad, no solamente de un grupo específico de mirtáceas, sino que varios grupos son los que están apareciendo en el sur de Sudamérica. Y no son tan recientes, son mucho más antiguos. Eso lo que nos estaría diciendo es que es muy probable que la tribu Mirte no haya aparecido tan recientemente como lo han dicho algunos, sino que es muy probable que haya sido más antes. Hay especies de mirtáceas en ambientes estuarinos o ambientes de la costa creciendo. Dependiendo de los ambientes que considere uno como estuarinos en el sentido de, en el sentido de, por ejemplo, la costa atlántica hay muchos estuarios y todo eso. Pero ya cuando vamos a Chile, son muchas regiones secas. Y todo lo que está a lo largo de la costa son secos, y no hay estuarios. Solamente unos pocos sitios están considerados como estuarios. Pero muchas de las especies que están presentes aquí, en la costa de Chile, son zonas secas. Lo primero fue el mar. Ah, sí, por supuesto. Y varias transgresiones también ocurrieron aquí en la parte central de Chile. Pero muchos de los estudios que se han hecho en Chile, principalmente uno que me acuerdo de la laguna de Lunco, hacia la parte sur de Chile, fueron considerados entonces con base en el depósito de lo que había en esta zona. Muy interesante. Muchísimas gracias.
Gracias. Sí. Oiga,